Buenos días, Aló. buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad. Como siempre, arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar por YouTube, @Mingo TV. Ambos personajes los consiguen ustedes en las redes sociales como Mingo TV, de eso vamos a hablar. Y Erika Mendoza la consiguen como en X como @Mentoz y en Instagram como @Erika Mentoz. A mí me consiguen como @BJMC y en Instagram, así que no puedo criticar a nadie, @Víctor Maldonado C. Gracias por pasarse por Patreon para el colocar su aporte. Clean, clean, de tal manera de seguir nosotros llevando adelante este proyecto. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa y a todos ustedes por visitar el canal de Mingo TV, ver nuestro programa, comentarlo, darle like y tocar la campanita para estar pendiente de las próximas emisiones. Programa del 7 de marzo del año 2025, raudo y veloz. Este año del 2025, como que si quisiera huir de nosotros o nosotros huir de él, o las dos cosas. Hoy viernes tenemos un programa muy especial. Yo creo que además muy formativo, muy informativo muy de encuadre, porque vamos a conversar con Andrés Cordobés, que consiguen en X como @el piso cordobés, muy participativo, como microbloguero en X, y él es experto en marketing digital, entre otras cosas. Quién sabe si nos da tiempo para las otras cosas, pero yo entiendo que más él es muy ordenado, disciplinado, y mejor digamos que me encuadro en marketing digital. Bienvenido, Andrés, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Víctor. Bueno, Bueno, sí, como el dijiste, de marzo va súper rápido. Marzo va de... marzo quiere irse corriendo, ya se fue el carnaval, ni lo vimos, ¿no? Hablando de este mundo digital, yo creo que podríamos comenzar por conversar sobre eso que ahora se nos ha venido encima, ya desde hace un tiempo, pero ya como que hay que caer en cuenta, que es la inteligencia artificial, Ujú. que tiene, digamos que muchos mitos y realidades, y que tú eres, digamos, es parte de tu práctica, de tu experticia, de su uso. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la inteligencia artificial que has conseguido con tu experiencia, desde la práctica? Sí, fíjate que la gente suele pensar, en primer lugar, o sea, yo más o menos ordené 5 grandes mitos que son bien generalizados, que están bien generalizados en la mente de casi todas las personas. Lo primero es que la inteligencia artificial es entendida o suele ser entendida como un robot. La gente percibe la inteligencia artificial como si fueran robots. Y bueno, desmitificando eso, no, la inteligencia, hay robots que funcionan con inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no es per se un robot. La inteligencia artificial es simplemente un conjunto de procesos algorítmicos, procesos matemáticos, que están programados para completar tareas. Eso es básicamente su descripción más básica y más elemental, ¿no? Y en función de eso, de completar tareas, o sea, de esa función que tienen las inteligencias artificiales, entonces la gente suele pensar que esta va a reemplazar a corto, mediano o largo plazo el trabajo de los seres humanos. Es decir, si una inteligencia artificial me hace una cantidad de tareas, es capaz de completar una cantidad de tareas, por mí probablemente mi trabajo está en riesgo o el trabajo de otros está en riesgo. Y eso tampoco es del todo cierto. Lo que sí va a provocar, lo que sí puede provocar la inteligencia artificial a largo plazo es la especialización de los profesionales que se encargan de ciertos trabajos. Eh, Vamos a decir, facilitando las tareas más operativas, más básicas. Bueno, los trabajos van a ser cada vez más sofisticados y más especializados y la gente va a tener que prepararse mejor para completar esos trabajos, para estar a cargo de eso, estar al frente de esos trabajos, ¿no? Y bueno, otro de los mitos es que la inteligencia artificial solo es para uso
corporativo o tiene un fuerte componente corporativo. Y resulta que la inteligencia artificial es básicamente para cualquier persona también, para cualquier persona doméstica, para cualquier persona regular. De hecho, hay muchísima gente que ya a estas alturas está conversando. Hay herramientas que sirven para que los adultos mayores tengan compañía y puedan conversar con una inteligencia artificial en sus hogares. Obviamente, estos son casos muy especiales, ¿no? También hay inteligencias artificiales que están programadas para hacer terapia, psicoterapia. Obviamente no a una escala muy profunda, pero sí a una escala muy de cotidianidad, es decir, contar cosas y ayudar con problemas, con resolución de problemas muy puntuales, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial no está pensada, no está diseñada exclusivamente para el uso corporativo, para el uso de herramientas de trabajo empresarial, sino que también puede funcionar para cualquier persona, ¿no? Y esto último eh, abre un gran campo de dudas con relación incluso a lo que han dicho algunos especialistas de la industria, algunos CEO en Silicon Valley incluso han advertido de que la inteligencia artificial puede convertirse en una amenaza para la humanidad, que puede llegar a, a asustarnos en algún momento. Y la inteligencia artificial, como bien dijimos al principio, es un conjunto de procesos matemáticos que son o dependen básicamente de la programación de seres humanos. Es decir, ella no puede constituir un peligro si quienes están programando la inteligencia artificial, las inteligencias artificiales, que además también cabe destacar esto, ¿no? No existe una inteligencia artificial, existen distintas inteligencias artificiales con distintas tareas, distintas programaciones, cada una de ellas, algunas mucho más avanzadas que otras, eh, otras más especializadas que, que otras, y eso dificulta que haya una amenaza, porque bueno, alguna de estas podría tener alguna mala intención, pero eso no quiere decir que sea todo un organismo articulado, ¿no? Sino que básicamente esa podría estar pensada para hacer daño, pero simplemente se puede neutralizar fácilmente. Y vuelvo y repito, dependería de quién está programando esa inteligencia artificial. No depende de la inteligencia artificial por sí misma. Ahora bien, la inteligencia artificial aprende, está diseñada para aprender, pero no por su cuenta, es decir, no sin intervención de quienes la programan. Es decir, ella está pensada para aprender a ritmos y acotado a lo que está programada la inteligencia artificial para aprender. Entonces, básicamente, estos son como que cinco grandes mitos que la gente suele pensar sobre la inteligencia artificial que pueden desmentirse muy sencillamente, muy fácilmente, eh, abordando la inteligencia artificial como lo que es, básicamente que es una herramienta para la construcción de potencialidades dentro de la casa, dentro de la vida particular de las personas, dentro de los trabajos, dentro de las profesiones de cada persona, para el desarrollo de actividades. Llegará algún momento en la historia de la inteligencia artificial en el cual ocupe muchísimo más espacio del que ya ocupa, que es bastante. En este momento la inteligencia artificial está ocupando un espacio enorme eh, en la vida de la gente, incluso aunque la gente no lo entienda y no lo sepa, pero eso es un hecho. Sabes bueno, hasta ahora no le tiende la cama a los adolescentes, así que los adolescentes van a tener que seguirse, pero falta poquito, falta poquito. Ahora bien, hay una percepción pública sobre la inteligencia artificial. Tú decías, lo primero es miedo, lo que le sigue es algo así como que sorpresa, Ujú, el, lo tercero tal vez misterio, ¿ok? claro. Lo cuarto suspicacia, ¿no? Me explico.
Ahora sucede que podría ocurrir que un buen trabajo hecho por ti, un buen libro, un buen texto, un buen artículo, la gente va a decir, esto no lo hizo él, esto lo hizo inteligencia La artificial. inteligencia artificial. ¿Ok? Correcto. Y tú dices, bueno, es una herramienta de ventaja. Tú le puedes dar un martillo a alguien y puede llegar a clavar un clavo en la pared o puede, digamos, romperse los dedos. Depende de quién lo use. Ahora, la percepción pública actual que es tendencia respecto a la inteligencia artificial, en pocas palabras, ¿cómo la definirías? La percepción pública hay dos, vamos a decir, dos vertientes. Como tú bien has dicho, en algunas personas es entendida como una herramienta que sustituye mi propia inteligencia. Voy a explicar esto. Eh, como la inteligencia artificial tiene las capacidades para facilitar y agilizar tareas y lo hace extraordinariamente, entonces hay muchos estudiantes, hay muchos profesionales que dicen, ok, entonces yo lo que tengo que hacer es pensar en un prompt, en un orden, una orden bien estructurada y bien específica, muy precisa, para que ella haga lo que yo no quiero hacer. Entonces se convierte la inteligencia artificial en un sustituto de lo que yo no quiero hacer. Entonces allí viene lo que tú dices. Un trabajo para la universidad, una tesis, un, un artículo de prensa o cualquier otra cosa, la inteligencia artificial lo fabrica rápidamente y en muy buenas condiciones. Entonces, ese pensamiento en el cual la inteligencia artificial sustituye mi propia inteligencia, empieza a convertirse en un lastre para las personas porque entonces genera la otra percepción que es, bueno, entonces si estamos usando la inteligencia artificial para esto, vamos a prohibir la inteligencia artificial porque está limitando nuestra propia inteligencia. Entonces encuentras a profesores que empiezan a advertir a los estudiantes de no usar las inteligencias artificiales disponibles para hacer trabajos cuando pudieran funcionar muy bien como herramientas para la información, para saber cómo estructurar esos trabajos. Ahora, vuelvo y repito, como se usan de manera errada, entonces surge la otra percepción. Eso básicamente, por lo menos en nuestro mercado, es lo que estamos viendo. Lo que estamos observando es que la Estoy inteligencia perdiendo, a artificial veces es usada como un comodín. estoy perdiendo a Y veces, como comodín, entonces es muy mal vista. estoy perdiendo a veces la señal contigo. Por alguna razón, bueno, por supuesto que eso va más allá de nuestras capacidades, eso es producto de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, mucha gente la usa como comodín. Hay mucho temor como tú lo planteas. A mí me parece, bueno, la verdad es que desarrollar, por ejemplo, habilidades y competencias lógico-matemáticas de los muchachos siempre ha sido un desafío. Ahora, yo lo que Ujú, entiendo es que habiendo calculadoras y ellos exigiendo calculadoras, al momento de hacer el examen no permiten que salgan las calculadoras. Entonces, ujú. wow, por un lado la piden y por otro lado la niegan. Y el gran desafío de los profesores en este momento es, digamos, dar por visto, o sea, dar por hecho que hay inteligencia artificial y que los muchachos lo van a usar. Por ejemplo, la última vez que yo di clase en un salón, yo dije, mire, la inteligencia artificial ya llegó y yo sé que ustedes lo saben. Por lo tanto, mi forma de evaluar dejará de ser trabajos. A mí no me gusta evaluar con exámenes porque me aburre mucho. Y entonces yo les voy a pedir a ustedes que hagan una presentación de 1 minuto en video, que me lo manden sobre la base de una pregunta que yo les voy a hacer. Por lo menos voy a saber Ujú. que ustedes prepararon la respuesta, porque de eso finalmente se trata. Y mientras la preparan la respuesta, pues tienes la... Esta inteligencia artificial viene con una jerga, el prompt. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que la gente ya tiene con eso un muro? Ah, el prompt. Que a mí me parece que forma parte de algo así como que de un nuevo desarrollo de la vieja mayéutica. O tú tienes criterio y sabes hacer preguntas, o tú tienes criterio Correcto, y sabes dar órdenes, o tú estás perdido en la vida. así mismo.
tengas empleados, si no sabes darles instrucciones, tampoco te va a ir bien. Exactamente. Bueno, prompt es básicamente eso, una instrucción. Es una instrucción que tú le das a la inteligencia artificial. Y como bien has dicho, para dar una instrucción que además te funcione, porque la inteligencia artificial eh, se llama inteligencia, pero en realidad ella no es tan inteligente. Es decir, si tú no le das la instrucción precisa, ella va a resolver con lo que tiene a la mano. Entonces, probablemente vas a tener que hacer varias veces varias instrucciones para conseguir lo que estás buscando, ¿no? Entonces, implica mucho eso, tener el criterio, saber formular preguntas, saber ordenar el pensamiento, es decir, lo que estás realmente necesitando que la inteligencia artificial responda y te ayude a completar, porque finalmente, insisto en esto, la inteligencia no piensa por ti, la inteligencia no está haciendo un trabajo por ti, la inteligencia está completando una tarea que tú necesitas completar de una manera más ágil y más rápida y más sencilla. Eso es, eso es básicamente. Entonces el prompt es básicamente eso, una instrucción para hacer que la inteligencia artificial complete esa tarea lo más rápido posible y lo más satisfactoriamente posible. Ahora, está absolutamente claro que si uno no es inteligente, uno no va a poder utilizar bien la inteligencia artificial. Ahora, Así mismo. estamos llenos, Andrés, llenos de ofertas de inteligencia artificial. El sistema de la suite Microsoft, por ejemplo, sacó Copilot, ¿no? Y lo Ujú, incorporó a la suite Office 360, ¿no? ujú. El Google tiene, creo que se llama Géminis. Sí, Gemini. Está ChatGPT, pero hay millones. Ahora, de las que tú has experimentado, ¿cuáles de esas aplicaciones son más efectivas y por qué? Mira, bueno, como dije al principio, las inteligencias artificiales están bien especializadas y están muy definidas por la función, ¿no? A mí me gusta básicamente, a mí me gusta ChatGPT porque primero es una de las más antiguas, digámoslo así, de las primeras que salió. Además ha tenido ya suficiente tiempo como para irse perfeccionando, es decir, como para ir avanzando en su propio desarrollo de sus algoritmos. Y ahorita, en este momento, tenemos una versión muy buena de ChatGPT y hay versiones muchísimo mejores de ChatGPT disponibles en el mercado y además tiene una oferta, o sea, como producto tiene unas varias ofertas que están bien especializadas en distintos rubros, incluso compitiendo muy por encima de Copilot, que si bien es cierto, Copilot es una excelente herramienta porque además está integrada en toda la suite de Microsoft, lo cual a cualquier persona que maneja cualquier computadora con sistema Windows le viene buenísimo porque ya lo tiene integrado y además funciona muy intuitivamente dentro de la suite Office, o sea, tiene muchas prestaciones. ChatGPT tiene mucho más nivel en el sentido incluso gráficos, preparación de presentaciones, videos, música, o sea, te puede trabajar muchas herramientas. Entonces, no hay una que yo pueda decirte, mira, me gusta más esta que esta otra, o prefiero o es preferible esta que esta otra, porque también depende de lo que la persona esté buscando, ¿no? O sea, si tú me hablas a lo mejor de un arquitecto que está buscando una inteligencia artificial que le permita completar sus tareas más básicas, no sé, a lo mejor renderizar algún plano, o a lo mejor hacer algunos cálculos, entonces va a haber una inteligencia artificial que a esa persona le va a funcionar muchísimo mejor que a mí. Mi trabajo que es bastante sencillo, eh, me funcionan muy bien las básicas, Copilot y ChatGPT, porque yo no voy más allá de necesitar que la inteligencia me ayude con tareas muy pequeñas, ¿no? Pero en la medida en que la persona tiene más trabajo pendiente, hay inteligencias mucho mejor especializadas que lo ayudan a pensar muchísimo mejor. Hay inteligencias artificiales que son buenísimas para hacer estudios estadísticos y probabilísticos y eso ayuda bastante también. Te perdí, Andrés. Ok, estoy. ¿Qué dijiste?
Sí, fue la señal. Fue que solo. Ok, Ok, que volví. No, pero fuiste tú o fui yo, no sé cuál de los dos. cualquiera de los dos, porque en este país es simplemente aleatorio eso. No hay ningún Sí, problema. Bueno, ese es uno de los principales riesgos de la inteligencia artificial, que te quedes desconectado, ¿no? Pero hay otro que quería tocar contigo, porque hay riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial. Tú decías, en proceso. Todas dicen, hey, podemos ser imprecisos e imperfectos, incluso mentir. Yo he notado, sí, a veces con descaro, mienten con descaro, que para claro, una claro. respuesta. Ahora, volvemos. Ese es el Para riesgo. que, un ejemplo, Víctor, para que la gente lo entienda fácil. Que alguien, cualquier persona, le pregunte a la inteligencia artificial, le pregunte una cosa que esté fuera de foco, es decir, que le pregunte, ¿cuál es el éxito más importante de fulano de tal? Fulano de tal eres tú. Tú te vas a poner como, o sea, tú le vas a hacer esa pregunta a la inteligencia artificial. Le vas a preguntar eso y la inteligencia artificial va a fabricar una respuesta y te vas a quedar impresionado de esa respuesta porque lo más seguro es que sea una absurda mentira. Oye, lo voy a hacer aquí en vivo. ¿Cuál es el éxito más importante de Víctor Maldonado C? Si lo puedo leer, lo leo, porque de repente sale con una cosa o se pueden confundir de nombres, ¿no? Se puede confundir el nombre, pero ella piensa y responde. Ella no te dice, muy poco probablemente te va a decir que no sabe. Claro, es en ese sentido muy poco humilde. Víctor Maldonado C es conocido por su labor en el ámbito de la innovación y el emprendimiento en América Latina. Uno de sus éxitos más destacados es su papel en el desarrollo de plataformas tecnológicas y en la promoción de la economía digital en la región. Ha estado involucrado en la creación de diversos startups y en iniciativas que fomentan la colaboración entre emprendedores y empresas tecnológicas. Este, o sea, por supuesto, ese Víctor Maldonado C no soy yo, ¿ok? Y allí es donde hay que tener cuidado porque Correcto. es como eso que uno decía de los chamos, ¿no? O sea, si no lo sabes, lo inventas. Entonces, ese es Exacto. uno de los peligros. Hay que dar instrucciones y hay que tener criterio, hay que saber de lo que estás hablando. Hay que saber de lo que estás hablando porque si no, te miente descaradamente y eso, por supuesto, es un riesgo que la gente ignora por comodidad y que los chamos lo ignoran, pero brutalmente. Y ese es en parte la inconformidad con los profesores, ¿no? Porque además Sí, llegan y no limpian, o sea, lo hacen a última hora, lo hacen feo, lo hacen mal, ¿no? Pero antes también ocurría eso cuando hacían googleaban, ¿no? O sea, una respuesta. ocurrió en mi generación, sí, ocurría mucho con Wikipedia, ocurría mucho con todas estas herramientas de conocimiento. Sí, Internet ha puesto muy en entredicho las formas en las cuales también nos educamos, ¿no? O sea, Sí, bueno, y también el compromiso con la verdad, si se ujú, transforma la verdad en algo que es absolutamente irrelevante o simplemente si efectivamente se tiene un compromiso con la verdad y a eso se le busca sentido, ¿no? sí, Allí hay un conjunto de dificultades que todavía no se han podido resolver y que conducen al error y que nos colocan en la
en la línea entre ganar y perder. Si tienes criterio, ganas, si no tienes criterio, vas a hacer un gran error. Ahora, estamos en el momento de la adquisición, o sea, de la incorporación de ese conocimiento. ¿Cómo pueden los individuos, emprendedores, ahora que soy experto pues en emprendimiento y en startups, cómo pueden estos individuos, porque las empresas tienen sus sistemas, ¿no? Y las pequeñas empresas, pequeños emprendimientos, ¿cómo pueden prepararse para la integración de la inteligencia artificial en sus vidas y trabajos? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, básicamente atreverse, Víctor. Eso ha sido un elemento vital desde que Internet ha empezado a ocupar un lugar más importante en la vida de nosotras las personas. Es decir, eh, hace 20 años, 30 años, probablemente muy pocas personas se imaginaban y decían, oye, ¿cómo hago? ¿Cuál es el paso que debo dar para tener un sitio web? Y hoy que los sitios web han proliferado por todos lados y hay maneras muy sencillas de hacerlo, la gran mayoría de las personas sabe cómo hacerlo, o sea, sabe cómo abrir, cómo comprar un dominio, es más, ya hay herramientas incluso para que cualquier persona que tenga algún tipo de criterio gráfico mínimo, básico, pueda incluso diseñar su propio sitio web con unas herramientas súper sencillas, súper fáciles, que solamente le piden que tenga un poquito de paciencia y ya, ¿no? Entonces, creo que lo fundamental es atreverse y experimentar, descubrir las funcionalidades que tienen las inteligencias artificiales, investigar muy bien, asesorarse con personas como yo les vendría también muy bien, si se diera el caso, o sea, si lo necesitaran realmente, pero si no lo pudiesen cubrir, pueden hacer por sí mismos, por su cuenta, el trabajo de investigar cada inteligencia artificial, que además son públicas, hay versiones gratuitas muy buenas, y eso, básicamente atreverse a hacerlo, atreverse a jugar con eso. Eh, porque, porque como dije, en 10 años ya será cosa del pasado, es decir, ya estará muy integrado a la vida de cada quien y será como hace 20 años eran los sitios web o como hace 10 años eran las redes sociales y ya hoy tú ves como la gente hace reels y se graba haciendo TikToks y sin miedo al ridículo, sin miedo al éxito, este, tienden a hacerlo muy fácilmente. Entonces, lo que hay es que atreverse ahorita, aprovechar el momento para equivocarse cuando todavía estamos en etapas incipientes e ir mejorando con el paso del tiempo. Bueno, pero eso, como tú lo dices, llegó Sí, y podríamos en esta primera parte de nuestro intercambio hacer un balance ético, ¿no? Yo creo que tú lo has dicho muy claramente, está el error, está la mentira, está la simulación, y yo creo que de lo que se trata, me parece a mí, es ser auténticos, el decir yo sí uso inteligencia artificial, es claro, mi herramienta más a la mano y eso me hace más eficiente. Yo he estado notando que a la gente le da como pudor, ¿no? Esto es, ahora el uso de la inteligencia artificial da más pena que pedir una caja de preservativos a una farmacia porque grita, ¡hey! Entonces, creo que eso hay que sí, incorporar sí, y simplemente entender que igual, si tienes criterio, chévere. Si no tienes criterio, pero vas a apelar muchísimo. Porque allí sí vas a quedar en manos de algo que es más inteligente que tú, va a mentir porque es cómodo, porque te quiere dar una respuesta siempre, aunque sea falsa. Y si tú no tienes criterios, si tú no tienes sentido de realidad, criterios sobre las verdades, entonces estás en manos de la inteligencia artificial. Solo así que no mismo. Y allí es demasiado. cuando, y allí es cuando realmente puedes quedar en vergüenza, porque si a ti te piden un trabajo y tú vas a completar ese trabajo y lo haces sin el criterio y estás usando la herramienta como un comodín, como dije al principio, entonces obviamente vas a quedar muy mal, vas a quedar mal. Entonces,
es eso, es cultivar el criterio y convertirse en la persona que necesita la inteligencia artificial que seas. Ahora, tú eres estratega en marketing digital, experto en marketing digital. Este, ¿Qué tipo de servicios? O sea, yo llego y le digo a una persona como tú, necesito ordenar, digamos, mi vida. Tengo buenos productos y no, mi caso, yo creo que la puedo batear de jonrón, pero yo soy el peor vendedor del mundo. De hecho, digamos, todo el mundo monetiza este tipo de programas menos yo, digámoslo así. Entonces, a ver, se acercan a ti y qué. Ok, básicamente un profesional como yo y yo en particular, puedo ayudarte a establecer un perfil profesional que sea atractivo, que sea monetizable. Puedo ayudarte a usar herramientas y recursos del marketing y de la publicidad mucho más eficientemente para que puedas incrementar tu comunidad, ser muchísimo más, tengas muchísimo mayor alcance y mayor compromiso de esa audiencia y puedas generar potenciales compradores, que eso es básicamente lo que se ofrece cuando se trabaja el tema del marketing. Mucha gente está convencida de que el marketing incrementa o necesariamente incrementa las ventas. Y sí, hay un tipo de marketing que está enfocado en eso, que es el marketing mucho más comercial, ¿no? Cuando trabajamos a nivel de cadenas de suministro y de canales de distribución y todos estos elementos. Pero cuando trabajamos desde el punto de vista digital, lo que generamos son intenciones de compra muchísimo más probables que obviamente se traducen en ventas, pero dependen mucho también del producto y de la persona que está atendiendo allí. Pero Ok, básicamente mi trabajo es ese, mi trabajo es organizar y darle orden, darle estructura a ese perfil, a esa persona que está buscando aumentar sus ganancias y sus y ventas. la mejor forma de contactar contigo, Bueno, la mejor forma de contactar conmigo vendría a ser por redes sociales. Yo estoy permanentemente allí, si no, no me podría dedicar a esto. Y también tengo mi número de teléfono disponible en mi Instagram, sobre todo. Ahí, y tu Instagram es igual el cordobés, ¿no? el cordobés sin el piso. Ah, Ahí sí no tengo el piso. ahí le faltó el piso, te quedaste sin piso en Me Instagram. quedé sin piso en Instagram. Yo me río siempre de mí, ¿no? Es un error tener varios nombres en las redes sociales. No, no es un error. Es una realidad de muchas personas. Es decir, claro, porque por ejemplo, X, que antes era Twitter, eh, tiene muchísimo más tiempo que Instagram. Entonces tú tienes un nombre en X desde muchísimo antes que existiera Instagram. Cuando llegó Instagram, probablemente ese nombre ya no estaba disponible. Entonces tú no vas a cambiar tu nombre en X para ajustarlo a Instagram. Ahora, sí es un error cuando se trata de marcas reales, no marcas personales, sino marcas reales, porque obviamente la marca tiene un nombre fuera del medio virtual. Entonces tiene que respetar básicamente ese principio, ¿no? Ya tengo un nombre y ese nombre tiene que estar. Pero entonces las marcas lo que hacen es comprar. Si ese nombre está registrado, lo que hacen es hablar con esa persona y le dicen, mira, te compro tu cuenta y ya. Y resuelven eso, pero uno no tiene esas capacidades. Entonces, no es un error tener distintos nombres, a menos que obviamente también esos nombres sean demasiado disímiles, es decir, que vayan fuera de tu foco de atención, ¿no? Ahora, Andrés, hay un antes y un después. Yo recuerdo, digamos, cuando utilizaba intensamente los grupos de WhatsApp, quedé tan harto, tan agotado, tan cansado, que yo no tengo un solo grupo de WhatsApp, no tengo. O sea, por supuesto que tengo o sí tengo un solo grupo de WhatsApp, pero estrictamente, pero es que la familia, digamos, más nuclear. Pero grupo de WhatsApp con amigos, con que hablen de temas, no, ahora que es peligroso, me siento liberado de eso, ¿no? No tengo. Pero, para nada, porque entonces tengo una vida, digamos, le dedico mucho tiempo a X, a Instagram y a las otras redes sociales.
¿Qué ha cambiado en la vida personal y profesional desde que se popularizó el uso de las redes sociales? ¿Es una personalidad diferente? ¿Es un rol? ¿Es un personaje? Sí, 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 sí. Y mucha gente lo critica. Mucha gente se siente en la posición de criticar el hecho de que somos personas distintas en redes sociales y eso es algo normal, eso es algo natural. Las redes sociales funcionan como un espacio para el alter ego de las personas. Eh, y depende del propósito de la red social, ese alter ego se va a adaptar y esa persona se va a sentir más o menos cómoda en esa red social. Hay gente que no se siente cómoda para nada en X porque el propósito de la red social y la dinámica de la red social les fastidia. Es decir, no es lo suyo, no es lo suyo estar opinando constantemente en tiempo real de lo que ocurre en China o lo que ocurre en Estados Unidos o lo que ocurre aquí, porque eso es la oportunidad que te brinda X. La oportunidad que te brinda X es la de tener una opinión, informarte una opinión acerca de todo lo que está pasando en tiempo real y pueden ser cosas tan disímiles entre sí como que el último lanzamiento de una empresa de tecnología hasta la última metida de pata de cualquier político en el mundo. Entonces, eso resuena o no con cualquier persona. Instagram tiende a ser un poco más hedonista, un poco más de mostrar a la persona en facetas en las que probablemente va a estar a lo mejor 5% de su vida, pero ese 5% vale la pena porque lo estoy mostrando al mundo. Es decir, es un día de playa, es un día de aventura, es un día de ir a un restaurante costoso o un restaurante no tan costoso, pero que tiene una presentación instagramiable. Eh, entonces aprovecho esos 5 minutos y los convierto en mi día a día para que obviamente dé una idea de mí que probablemente no Todo el es el mundo cien por haciendo ciento. yoga, todo el mundo haciendo yoga, todo el Todo mundo el en mundo haciendo yoga, todo el mundo en el Parque del Este. el Parque del Este y bueno, el resto del día en X. Exacto. Entonces, pero esos 5 minutos se convierten en mi vida en Instagram. Es decir, son 5 minutos diarios que yo los hago el 100% de mi vida. Ahora, a mí, yo tengo la impresión de que el Facebook es una red social, es muy importante en América Latina. En política no hay Sí. nada más importante que Facebook, se los digo. Pero a mí me parece el que es una red social envejecida, como que cotidiana. El Absolutamente. límite de los 5.000 amigos, que yo ya los tengo cada cierto tiempo, es una cosa así como que aburrido, ¿no? Que, o sea, tiene un sesgo brutal, porque tú seleccionas allí a los que te quieren ver, ni más ni menos. Claro, claro. Además, porque Facebook, ese sesgo que tú dices es loquísimo, porque Facebook es la red social en el mundo entero con mayor número de usuarios. Entonces, tú tienes una red social que es básicamente cualquier país mediano en población y limitas a tus usuarios a tener un límite de contactos que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, sobre todo considerando que la misma compañía Meta te permite tener muchísimos más usuarios en Instagram y que tiene muchísimas más prestaciones en WhatsApp y he buscado enriquecer muchísimo WhatsApp. Entonces tú dices, ¿cuál es el sentido de esto? Además que hay muchísima gente que ya no le encuentra sentido a la dinámica de Facebook. Entonces Facebook es, como tú dices, demográficamente muy importante porque la gente siempre está allí, pero no hay mucho que hacer en realidad. O sea, no hay mucho que compartir o que expresar en Facebook. Sí, queda como una red subsidiaria. Para mí, por ejemplo, es una red subsidiaria. Algún día Así mismo. con ella. Claro, que Meta te obliga, por ejemplo, a que tú tengas un fanpage asociado a un Instagram si tú quieres monetizar, en fin, ¿no? Y ahí hay un conjunto de dificultades que requieren cierta experticia, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, para mí, una de esas, de algo que yo no puedo resolver, es cómo terminar de tener la posibilidad de monetizar en Instagram porque me piden, no, su tarjeta de crédito tiene que estar en no sé dónde, te piden autorizaciones, que esto sí, esto no, y tú resuelves Sí. ese tipo de problemas. Sí, sí lo resuelvo. Y te iba a hacer te voy a contar una anécdota justamente de eso. O sea, sí, Meta puede llegar a ser bien, bien complicado. Incluso para nosotros los especialistas a veces lidiamos con problemas que estamos obligados a resolver, porque básicamente es nuestra área de experiencia,
pero que no es tan sencillo como la gente piensa. Es decir, cuando tú me dices, ¿tú resuelves ese tipo de problemas? Te digo, sí, yo los resuelvo. Pero no es una cosa que te voy a decir que ya sé resolver. Es una cosa que ya sé cómo lidiar con Meta, sé cómo a lo mejor apelar en Meta, sé cómo trabajar con soporte técnico de Meta, pero no es sencillo. Es decir, la red es muy complicada. Esa plataforma es extremadamente complicada y creo que es una de las cosas por las que algunos especialistas odiamos a Mark Zuckerberg. Bueno, yo lo odio porque él censuró a Trump y punto. Y si censuró a Trump, censura a cualquiera. Ese es mi gran. Eh, O sea, sí, si él tuvo la posibilidad de dar un golpe de Estado digital a Trump, porque era el presidente todavía hace 4 años y tanto, ese tipo, digamos, no tiene límites en el uso del poder. Pero bueno, mejor no sigamos hablando de él, no sea que nos censuren, porque estamos en esa. Ahora, sabes que yo tengo una preocupación y es que sobre todo los más jóvenes, oye, mm, están pegados todo el día al teléfono, o sea que están pegados todo el día a las redes sociales, comen con el celular al frente, han perdido ciertas normas, etiquetas, nunca están aquí y ahora entendiendo que si estás conmigo, estás conmigo, ¿ok? claro. No pueden ver una película completa en el cine, o sea, han perdido profundidad en la atención, no sé qué irán a recordar ellos de lo que fue su vida, porque van a estar pegados a un teléfono, sí, cuando estaba jugando tal cosa o cuando dijo el otro tal cosa, o sea, ahí hay un problemón, ¿no? Sí, hay un tema con las nuevas generaciones, sobre todo las más nuevas generaciones y el uso de dispositivos, porque la tecnología es súper impresionante y nos ayuda muchísimo, pero cuando se trata de dispositivos, vemos que puede acaparar atención. Estábamos acostumbrados a un dispositivo pesado, difícil, que no era portable, en la radio, por ejemplo, el televisor, por ejemplo, y en principio las primeras computadoras no eran portables, eran objetos que estaban dentro de un lugar específico en la casa, pero ya hoy en día, si no lo quieres, no necesitas ni siquiera una PC, puedes hacerlo todo desde un dispositivo móvil, desde un teléfono. Entonces, esa portabilidad ha hecho que tú puedas ver, estés todo el día, por ejemplo, viendo en algún streaming, algún show, después pasas a YouTube y estás viendo allí un podcast y después estás en Spotify y después estás en distintos lugares solamente en un dispositivo que es tu teléfono y con unos audífonos, entonces estás en una experiencia inmersiva que para los anunciantes es muy buena, pero para la vida real no lo es. Entonces, algunos a veces nos preguntamos si existe vida después de la vida que nos fabricamos en el ámbito digital. Es la gran pregunta. ¿Existe vida después de la vida, no? Ahora, dicho esto, siendo tú un experto en marketing digital, pero además con una profundidad reflexiva a disposición de todos, ¿qué podrías tú comentarle a los que nos oyen sobre las mejores prácticas para desconectarte y mantener un equilibrio saludable? Sí, oye, una sola, que es la que yo practico. Yo tiendo a pasar básicamente todo el día, y cuando digo esto, o sea, quiero que la gente lo tome muy en serio. Cuando digo todo el día es que me paro y me levanto en la mañana y me acuesto en la noche y paso básicamente 12, 13, 15, 18 horas conectado. Entonces, es Bueno, importante tener. voy a preguntar si tienes pareja, porque obviamente con esa dedicación, tu pareja debe de llamarse iPhone, Samsung, Xiaomi, ¿ok? Sí, entonces hay que aprender a desconectarse. Hay que aprender a desconectarse. Hay que establecer horarios con relación al trabajo, hay que establecer horarios con relación. Hay que empezar a ponerse esas normas que eran viejas, que asumíamos de plano, porque decir, viene el show de las 8 de la noche. Ok, voy a ver el show de las 8 de la noche. Es decir, yo sé que Netflix tiene programación todo el día a disposición y tiene todos los programas, hacer menos binge, es decir, menos capítulos por vez que nos conectemos, entonces establecer como horarios para poder trabajar bien
con la realidad, es decir, buscar algo que hacer, subir el Ávila, por ejemplo, si estás en Caracas o si estás en otra ciudad del país o en otro lugar del mundo, buscar alguna distracción dentro de la naturaleza que te permita conectarte con otra realidad y ya va, y conectarte con esa realidad sin la tentación de fotografiarlo. Es decir, sin la tentación de grabarte haciendo un video, aquí estoy en el Ávila, o aquí estoy en el parque tal, o aquí estoy en no sé dónde. No. Vivir una experiencia completamente offline. Vivir una experiencia en la cual puedas ir a la playa y durar 6 horas sin encender el teléfono para dar cuenta de eso. Es decir, tratar de no narrar tu vida, tratar de superar esa tentación de ¿qué estoy haciendo? Disfruta el momento y luego puedes echar el cuento, pero no es obligante que tengas que hacerlo en tiempo real, en vivo y directo. Entonces yo creo que esa es la recomendación más importante, tratar de vivir experiencias en las cuales no nos obliguemos a narrar la vida que estamos viviendo en ese momento, sino disfrutar la experiencia y conectarnos con la gente. Como tú bien dices, si nos sentamos a comer, nos sentamos a comer y conversamos en el comedor, hacemos vida familiar allí y no estamos en ese momento conectados. Eso es invaluable. Y si, bueno, y las personas que tienen pareja necesitan necesariamente conectarse con esa persona, ¿no? Entonces, tener esa presencialidad es súper importante. Abandonen el teléfono y dedíquense. Bueno, por ejemplo, hagan piscina porque ahí no pueden meter el celular. O A la sí. piscina, vayan a la playa, No, móntense, este, móntense, exacto. Móntense, hacen rafting, hacen algunas sí, cosas. uno tiene que controlar sus herramientas. Bueno, Hay otra sí, cosa, ¿no? Que en América Latina todavía es muy primitiva y es la pretensión de que los otros siempre van a estar conectados a tu disposición en relaciones de trabajo. Son las 11 de la claro. noche y un jefe re loco escribiendo, o un domingo en la mañana, un jefe pretendiendo que se trabaje el domingo, o ese tipo de circunstancias. Yo vi el otro día el, el, un texto que va incorporado a la firma de una empresa australiana con la que yo estoy vinculado, por cierto. Y entonces el texto dice más o menos lo siguiente, o sea, por razones de diferencia horaria y dedicación al trabajo, puede usted recibir un correo electrónico de nuestra parte a horas, digamos, de la noche o de la madrugada, etcétera, no se sienta obligado a responder de inmediato. Sí, tú sabes que ese disclaimer o esa declaración, esa advertencia está ocurriendo en muchas empresas, sobre todo por el trabajo remoto. Y también porque en algunas legislaciones, yo entiendo que en Europa hay países en los cuales está penado, es decir, un empleado puede denunciar a su jefe si le envía un correo, digamos, un viernes a las 6 7 de la noche. Ese empleado puede decir, mira, esto es acoso laboral. Y la verdad sí, sí es. Y se entiende como eso. Entonces, así como ahora hay trabajo remoto, aunque en Estados Unidos van de vuelta, por lo menos la burocracia, me parece bien, pero una burocracia que haga trabajo remoto, a mí me parece que no tiene sentido. En todo caso, cada empresa puede resolver y hay actividades como la tuya y la mía que se pueden hacer perfectamente en trabajo remoto, pero como yo he trabajado en remoto, muchas veces me he sentido acosado, me he sentido angustiado, me ha generado angustia el hecho de un jefe que no respeta horarios, que no respeta eh, momentos, que lo quiere todo para allá y uno puede estar llevando a los niños a la escuela o Sí, cualquier cosa. Y el para allá, ese sentido de urgencia inminente, a veces no tiene sentido, sobre todo si uno no trabaja, digamos, frente a un mostrador de una línea aérea, ¿no? O sea, o en una gestión de crisis. Hay cualquier cosa, pero no puede ser siempre lo mismo, ¿no? Y creo que hay que acostumbrarse al trabajo, a que el trabajo remoto y el trabajo en esta nueva época con la inteligencia artificial tiene sus reglas. Con las redes sociales tiene sus reglas. sí, absolutamente. El trabajo remoto tiene una regla fundamental que es trabajar por
plan. O sea, usted se planifica el día que va a trabajar y se planifica las cosas que va a hacer. Y no se salga de ese plan. Es decir, no se ponga a inventar, a menos que ocurra una situación improvista, inesperada, que demande su atención. Por ejemplo, eso es lo que yo tiendo a hacer. Es decir, yo divido mi semana en 5 días de trabajo y esos 5 días de trabajo en unas horas específicas con una planificación para cada día. Y lo que voy a hacer cada día lo hago responsablemente y al final del día hago mi balance. Si algo queda pendiente por hacer, entonces lo corro al día siguiente y así voy trabajando. Ahora, es también importante entender, por ejemplo, en mi caso, a veces no me puedo deshacer de alguna responsabilidad que ocurre tipo 8 o 9 de la noche. Un cliente está angustiado porque eh, tiene que lidiar con algunas preguntas en Instagram y no puede. Entonces, lo que puede hacer uno en ese momento es decirle, tranquilizarlo. Oye, está bien, me parece que es entendible tu preocupación. Vamos a resolver esto temprano en la mañana. Te prometo que temprano en la mañana podemos resolver este asunto en particular y podemos continuar. Entonces, eh, tratar tampoco de desesperarse. O sea, cada quien debe conocer sus límites y conocer además los límites de su oficio, de su profesión. Entonces, aprender un poco también a lidiar con eso. Pero sí es importantísimo que la gente entienda que no estamos y no es saludable estar 100% disponible todo el día. Sí, mira, a mí se me ocurren dos iniciativas que bien podrías pensar y que me gustaría hacer contigo. Una, una, un taller corto para la aproximación intuitiva para gente de todas las edades, porque de repente un chamo lo hace, lo dudo, porque es un tema de preguntas, al manejo cotidiano de la inteligencia artificial. Eso me parece interesante. Y de Es repente una buena tendría iniciativa. podría ser, podría ser negocio, ¿no? La segunda, una, etiqueta desde el punto de vista del trabajador del trabajo remoto. O sea, qué es exigible, qué no es exigible, cómo te organizas, sí, porque esa idea de que tú andas en cholas, en traje de baño, en una piscina, con una computadora, trabajando remoto, la verdad, yo no lo veo. Yo lo que creo que la gente organiza su tiempo, creo que a veces el trabajo remoto es bien exigente porque a veces tú estás atendiendo clientes directamente, como el caso de Ujú, la empresa con la que yo estoy involucrado ahorita como asesor, y sucede que de lo que se trata es que tú tengas capacidad sin dejarte atropellar, pero tengas capacidad de respuesta. Entonces, eso de etiqueta para el manejo del trabajo remoto, a mí me parece que podría ser interesante y podrían ocurrirse algunas otras cosas porque yo creo que vale la pena seguir en esta línea. Esta es una línea que sobre todo para grupos etarios venezolanos muy específicos es importante. Por ejemplo, es muy lindo eso que tú digas, ahora la inteligencia artificial puede acompañar a los viejitos en su soledad. Yo tengo una mamá de 90 años, ¿cómo hacemos para enseñarle? O sea, tres o cuatro instrucciones sencillas. Algo así como que Alexa, háblame de algo importante, interesante. exacto. ¿Ok? Cuéntame qué ha pasado en el mundo. Pero los viejitos no lo saben hacer. Mi mamá, por ejemplo, que tiene un teléfono, le cuesta mucho, por ejemplo, cada vez que se le pierde el WhatsApp, me dice, se me perdió el WhatsApp y es que simplemente, ¿sabes? Paso la cortina Sí, sí. y le pongo su WhatsApp y ella es feliz de la vida y he tratado de enseñarle TikTok, por decir algo. Mi mamá tiene 90 años. Pero eso, digamos, cuidado, de entre Bueno, 60. esas herramientas o esas redes son muy útiles, ¿no? Porque al ser pues, scrolling, tienden a ser muy fáciles de usar. Bueno, por eso, pero para nosotros es fácil, para algunos grupos puede ser difícil. Es lo que quiero decir. Entonces, esa aproximación intuitiva a redes de inteligencia artificial puede ser una tontería muy exitosa, porque es que nadie se dispone a eso, ¿no? Con cuidado. Bueno, yo creo que hemos agotado nuestros temas de hoy, pero creo que quedan varios temas importantes en el tintero.
que me gustaría abordar contigo en próximos programas. Por ejemplo, digamos que conversar alguna vez de la plataforma de telecomunicaciones en Venezuela, qué robusta es o cuáles son sus, sus fragilidades. Por ejemplo, yo he estado haciéndole mucho Ujú. seguimiento al despliegue de Digitel, y lo digo muy fácil porque me invitan a todos sus eventos. Yo siempre pregunto, ¿por qué me invitan a mí? ¿Por qué no? Y la verdad es que han sido muy amables en proporcionarme información y mantenerme al día en el uso de las plataformas, en las velocidades que se manejan en Venezuela, en las dificultades para mantener la interconexión en época de apagones, en la plataforma 5G. Y yo creo que la gente tiene que tener en cuenta eso, el que contamos en todo caso con un esfuerzo de fortalecimiento de esas plataformas de comunicaciones que le dan sentido a todo esto que hablamos. Le dan sentido a todo esto que hablamos. Incluso que dijiste Absolutamente, Víctor. planes, Digital es Absolutamente, absolutamente. De hecho, bueno, Digitel, gratis, creo que TikTok gratis, Telegram. O sea, si no le metes imágenes, ahora si tú te vas a estar todo el día dando testimonio de tu vida, con videos tienes que pagar un montón, pero si es solo WhatsApp texto, puedes tener WhatsApp texto independientemente del paquete. Bueno, a mí me parece que eso es importante para los viejitos, para los chamos, en fin, ¿no? sí, lo que tú dices es correcto. Todo este esfuerzo que podemos hacer en marketing digital depende muchísimo de la infraestructura que tenemos en Venezuela. La realidad del país, fueron bastantes años de desinversión, fueron bastantes años de falta de mantenimiento. Luego hubo un crecimiento digital, tuvo que asumir el hecho de que Movilnet se dejó de ser la compañía líder, que era obviamente la que tenía mayor infraestructura, y Digitel era la más pequeña del mercado y tuvo que asumir el hecho de convertirse en la primera proveedora, en la empresa más proveedora de servicios, ¿no? Entonces, crecer en todo este contexto económico y social y político, ha sido bien cuesta arriba, han manejado lo mejor posible ese crecimiento, pero bueno, estamos claros en que todavía falta muchísimo por, por levantar. Además que eh, Venezuela es impresionante porque además nuestra propia situación coyuntural nos ha obligado a emprender en rubros en los cuales probablemente otros países no están en las mismas condiciones, ¿no? Es decir, yo creo que Venezuela per cápita tiene una cantidad, tiene una población de trabajadores remotos muy importante y tiene una cantidad de comercio electrónico que también es muy importante. Entonces, eso hay que valorarlo bien y hay que estudiarlo muy bien y saber eh, eh, de qué manera está conformado nuestro mercado, de qué manera está conformada nuestra sociedad en este momento. Sí, yo creo que una de las cosas que podemos hacer juntos, ¿a ti te parece? Cada cierto tiempo es invitar a un personaje de estos para conocerlo. Mucho gusto. Ok. Sí. ¿Eres el de quién? Cualquiera. Se me ocurren muchos, pero échanos el cuento. Échanos el cuento. Porque yo creo que parte del problema que tenemos es que hay emprendimientos que no conocemos, o sea, cuya racionalidad no llegamos a conocer bien. Ujú. Y entonces a mí me gustaría conocer, bueno, quién está detrás desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista del marketing digital, desde el punto de vista, por ejemplo, no, yo no los conozco, efectivamente, pero ¿cómo que se llama? La innovación del crédito cachea, que además lo difundieron rapidísimo. Bueno, ¿quién está detrás de eso? ¿Cómo has hecho para difundirte? Creo que valdría la pena el hacer transparente esas iniciativas, sobre todo ahora que caí Y en cuenta que soy experto en eso, en innovaciones. en startups, Exacto. hacerlas transparentes y hacerlas humanas, Víctor. Darles un rostro humano a ese emprendimiento, porque además necesitamos conectarnos con ese,
con ese elemento nuestro que es el elemento de emprendimiento, ¿no? O sea, el venezolano se ha convertido, el venezolano de hace 30, 40 años probablemente era un venezolano muy acostumbrado al empleo formal, eh, y hoy casi todos los venezolanos estamos obligados a emprender de alguna manera. Eh, Sea visiblemente o no, sea notoriamente o no, sea exitosamente o no. Yo creo que del 90% de los venezolanos tiene algún emprendimiento eh, que maneja con relativa destreza y le funciona, porque obviamente eh, nos guiamos por, por la necesidad de subsistir, de sobrevivir. Entonces, Que es difícil en Venezuela y que me temo que va a ser, digamos, más turbulenta en los próximos tiempos. Vamos a ver exacto. cómo hacemos. Pero en todo caso, creo Pero que estoy ganado de la idea. Estoy el ganado de manejo esa idea. de las redes sociales, la etiqueta para el trabajo remoto, etiqueta venezolana para el trabajo remoto, no está mal que lo hagamos sin el odio unilateral. Simplemente, digamos, proporcionarle a la gente, tanto jefes como trabajadores, las reglas de la empatía, Sí, un manual de urbanidad digital. de humanización del trabajo remoto que a veces, porque es el único trabajo que tengo, porque no lo quiero perder, te genera de angustia y en ese mismo momento empiezas a perder. Claro. Y es una forma de concientizar, es una forma de concientizar también al empleador de que no está trabajando con gente que tiene una vida, además, que tiene unas cosas que hacer. Y si bien es cierto, necesitamos gente productiva, también es cierto que somos más productivos en la medida en que nos sentimos más cómodos en el lugar en el que estamos. Bueno, Andrés, te agradezco mucho. Vamos a reunirnos tal vez una vez al mes para seguir haciendo este tipo de encuentros o antes, de tal manera de hacerle seguimiento a este nuevo mundo, que yo insisto, tiene que convertirse en algo cotidiano, al cual hay que perder el miedo, cual hay que incorporar como ya lo tenemos incorporado, pero con un conocimiento y sentido de realidad que probablemente en este momento no tengamos. Y también afrontar los temas de la adicción. Una cosa es uso y otra cosa es Claro, adicción. claro. ¿Ok? El Sí, adicto porque no la puede, línea es súper delgada. el adicto no puede controlar y también podríamos invitar a, a expertos para que nos ayuden a trabajar el tema de la nueva adicción digital. Bueno, Ujú. muchísimas gracias, Andrés. Gracias a todos Gracias a ustedes ti. por estar con nosotros en este programa. Perdonen los dislates muy pequeños, pero que existieron de conectividad. Pero bueno, de eso se trata, de ser genuinos y de entender que así es la vida en esta tierra de gracia. Bueno, saludos. Andrés Cordobés, arroba el piso cordobés en X y arroba el cordobés en Instagram. Síganlo. Saludos. Gracias. Chao.